Bueno, buenos días para todos. Vamos a arrancar el curso del día de hoy, en este caso el segundo módulo relacionado con nuestra iniciativa por Reliability. En el día de hoy vamos a estar enfocándonos en la segunda parte, lo que arrancamos con la semana pasada, viendo fuentes de alimentación y sistemas de alimentación ininterrumpidos. Ahora vamos a continuar con lo que tiene que ver más que nada en la protección de esos dos elementos prioritarios dentro de un sistema de alimentación, más que nada en un sistema de control, eh, o mejor dicho, un sistema de alimentación que alimenta un sistema de control, para lo cual entendemos que la utilización de equipos confiables no solo termina allí, sino que también es necesario la utilización de protecciones, tanto en sobretensiones como también en sobrecorrientes. Vamos a estar hablando hoy de las perturbaciones eléctricas que puedan venir desde el campo, ya sea por descargas eléctricas, pero también por conmutaciones, arranques pesados de motores, como también aquellas perturbaciones que tengan que ver con sobrecorrientes, como por ejemplo cortocircuitos o un daño en alguna válvula que lleve a un exceso de corriente que también pueda llevar a un daño de un dispositivo electrónico que, entendiendo que es el encargado de alimentar al sistema de control, por ende el que maneja y controla el proceso, pasa a tener un papel preponderante, ¿no? Es como el corazón de todo el sistema. Por último, vamos a estar enfocándonos también en lo que es monitoreo de energía. Si bien son tres puntos muy extensos e importantes, vamos a tratar de que entren los tres en el transcurso de las 2 horas que dura el curso. Por eso la idea del concepto de hoy, vamos a estar charlando, en realidad yo voy a estar charlando y les pido que las preguntas que vayan surgiendo las vayan colocando en el chat, y a medida que voy haciendo distintas paradas estratégicas, voy repasándolas, así los conceptos que quedan con dudas o las preguntas que vayan surgiendo los vamos respondiendo lo más cercano al tópico posible. Así que bueno, vamos a arrancar la presentación con el tema que veíamos al principio, que es concepto Power Reliability, para lo cual, como les hablamos en la primera de los módulos la semana pasada, vamos a enfocarnos en este concepto que para Phoenix es muy importante, teniendo en cuenta lo que comentábamos de la relevancia que tienen los sistemas de alimentación, la confiabilidad que ya tiene Phoenix a lo largo del tiempo, pero en este caso enfocándonos en la importancia que tiene no tener paradas no planificadas, ¿no? Es decir, la, cualquier paro imprevisto de una planta conlleva un gasto muy importante. Fíjense los distintos efectos que tienen distintas industrias, como puede ser, por ejemplo, el gas y petróleo, donde un costo de hora por inactividad llega a los 88.000 dólares por hora. Lo mismo que pasa en la empresa manufacturera e industria, que se eleva a 532.000. Una hora de paro en una automotriz lleva a 1 millón de dólares, por encima del millón de dólares. Entonces, más allá de la importancia o del costo de materiales, lo importante acá es el costo del lucro cesante, lo que nosotros llamamos habitualmente como lucro cesante. Por eso entendemos que la robustez en el sistema de alimentación, la confiabilidad en un sistema de alimentación, es un punto clave y esencial a tener en cuenta, y es ahí donde enfoca Phoenix Contact esta iniciativa de no solo enfocarnos en la fuente de alimentación, que como vimos la semana pasada, los desarrollos tecnológicos que tiene en su interior para que la energía sea confiable y efectiva y a la vez también em, sustentable. También es importante, ahora vamos a enfocarnos en la parte de protección, ¿no? Por eso vamos a encontrar que tenemos distintos tipos de fluctuaciones o ruidos o perturbaciones que vengan dentro del ecosistema eléctrico, que tienen que ver con sobretensiones causadas por rayos,
interruptores y fluctuaciones de la red, a veces también un corte de energía o a veces un microcorte o el arranque pesado de un motor o a veces el cierre de un reconectador en media tensión o en baja, hace que también eso presente unas sobretensiones que empiezan a dañar, empiezan a afectar a los dispositivos electrónicos sobre todo, y es ahí donde empiezan las anomalías. Y por último, la sobrecarga y el cortocircuito, lo que veíamos, lo que comentaba anteriormente, ¿no? También los defectos en los cables a veces puede generar un cortocircuito que conlleve un daño en un dispositivo electrónico. Porque hablamos mucho más de esto hasta ahora que hace unos 10 o 15 años atrás, ¿no? Tengan en cuenta que la influencia de la electrónica en la industria, pero en cualquier ámbito, no solo en la industria, sino también en la parte domiciliaria, si se quiere, empieza a ser aún más importante que hace 15 años atrás, ¿no? Tengamos que hoy por hoy la electrónica la tenemos en electrónica de potencia, por ejemplo, en los inverters o en las UPS. Las tenemos también en los sistemas de control, como lo teníamos antes, pero antes quizás teníamos lógica de relés, ahora es todo totalmente computalizado y enfocado en la parte electrónica, perdón. Y así también la iluminación. Hoy por hoy la iluminación también ya se hace mediante tecnología LED y todo es bajo la inclemencia de la electrónica, ¿no? Hablamos de miliamperes, de microcontroladores o semiconductores, que si bien apuestan mucho a la eficiencia energética, se reducen mucho los consumos, se reducen mucho las horas de inactividad o las fallas. eh, Sabemos que también son muy vulnerables a los ruidos eléctricos que puedan aparecer, las inconsistencias, como por ejemplo estas tres específicas que nos estamos enfocando, sobre tensiones por descargas atmosféricas, sobre tensiones por fluctuaciones en la red o incluso también cortocircuitos. Por eso, en el día de hoy es importante tener en cuenta estas premisas que vamos a estar desarrollando. Vamos a enfocarnos bastante en la parte de teoría para entender un poco el concepto del porqué, de cuáles son los elementos que se utilizan dentro de los dispositivos de protección, por qué se utilizan esos elementos. Y obviamente una vez que conocemos esa primer instancia va a ser mucho más fácil poder seleccionarlo. Vamos a estar viendo cuáles son los datos relevantes a la hora de elegir un producto dentro de la hoja de datos, entendiendo cuáles son los puntos claves. Lo que veíamos también la semana pasada es cómo está diagramado el sistema de protección, lo que invoca la iniciativa Power Reliability. Hasta ahora, la semana pasada, el módulo uno vimos fuente de alimentación, módulos redundantes y sistemas UPS. Hoy, en este caso, nos vamos a estar enfocando en todo lo que tiene que ver el ecosistema que protege tanto en la parte de corriente alterna o la parte de entrada de alimentación con protecciones contra sobretensiones, como también la parte de corriente continua, ya la salida de la fuente, que es donde vamos a necesitar una protección contra sobrecorriente, ¿no? Que es allí donde podemos o pueden aparecer eh, estas perturbaciones que también pueden dañar a la fuente y es lo que nosotros tratamos de blindar o proteger. Vamos entonces ahora sí a arrancar con la teoría básica de protecciones contra sobretensiones. Es un temario un poco extenso, por eso a medida que vayan surgiendo dudas, si es que aparecen, no duden en colocarlas en el chat y vamos a ir respondiéndolas. Para saber dónde nos ubicamos dentro del espectro del gráfico, vamos a estar ubicándonos allí en las protecciones contra sobretensiones, que son aquellas capacitadas para mitigar cualquier perturbación eléctrica que venga de la línea de alimentación, ya sea desde la parte de media o en la parte de baja tensión, pero en este caso ya nos enfocamos en la parte de baja tensión,
pero atendiendo a todas aquellas perturbaciones que puedan traducirse desde la línea de alimentación, ya sea del distribuidor o de nuestra propia planta. Por eso es importante conocer tres conceptos básicos que voy a estar repitiendo a lo largo de toda la presentación, que tienen que ver con sobretensión. Sobretensión es un aumento temporal o permanente del valor de tensión que puede causar un daño a un dispositivo. Estamos hablando de tiempos de microsegundos o nanosegundos, tiempos imperceptibles a la vista humana, pero que son nocivos para cualquier dispositivo electrónico. Transitorio es otro concepto que voy a estar hablando o repitiéndolo mucho a lo largo de la presentación. Un transitorio es un fenómeno variable de corta duración que sucede entre dos periodos estables consecutivos. Puede ser positivo o negativo. Vamos a ver que aparecen eh, de los dos tipos de ondas. Y esto también es otra de las consecuencias que provoca una sobretensión. Y por último, dispositivos de protección contra sobretensión, DPS, las siglas o SPD, de acuerdo a la traducción, que es aquel dispositivo encargado de mitigar todas estas sobretensiones transitorias, derivando todos los excesos a tierra. Entonces vamos a entender este concepto, em, que es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuál es el funcionamiento? Vamos a estar repasando cuál es el funcionamiento y el por qué, ¿no? Ahora, si analizamos cuáles son las causas y los tipos de transitorios, vamos a encontrar que vamos a dividirlo en tres. Los primeros que son los SEMP, los Switching Electromagnetic Pulse, las siglas vienen de esa denominación, que son los transitorios por conmutación. Luego las ESD, que son las descargas electrostáticas. Y por último las LEMT, que tiene que ver con Lighting Electromagnetic Pulse, que son las descargas o los pulsos por descargas atmosféricas o las caídas, famosas caídas de rayo. Obviamente que si analizamos las probabilidades de cada una de estas, de estos tipos de transitorios, las descargas atmosféricas son menos probables que una descarga por conmutación. Esto tiene que ver con que obviamente depende mucho de la zona donde esté ubicada nuestra planta o nuestra instalación. Si es una zona de mucha actividad será única, eso tiene que ver ahora vamos a ver también un poco más adelante en la presentación, que tiene que ver con la actividad será única, es decir, dónde hay más actividad de rayo o no. Pero a diferencia de que un transitorio por conmutación lo podemos tener mucho más presente, ¿no? Esto tiene que ver que, por ejemplo, arranques tenemos todo el tiempo, por ejemplo, en un edificio donde tenemos el arranque de un ascensor, ese motor parando y arrancando genera transitorios a medida que cambia su estado y esos transitorios va terminando, empiezan a, si es que no existe una protección, entran en la línea de alimentación y empiezan a causar daños en dispositivos electrónicos. Obviamente que la capacidad de daño es inversamente proporcional a la probabilidad porque una descarga por un transitorio por comunicación o una descarga electrostática tiene una capacidad de energía menor que un transitorio por descarga atmosférica, ¿no? Los transitorios por descarga atmosférica tienen mucha más cantidad de energía y obviamente que quizás una sola descarga atmosférica puede causar un daño gigante, a diferencia que un transitorio por conmutación va a ir degradando al dispositivo con el paso del tiempo. Hablando de los transitorios por descargas eléctricas, ahora sí vamos a meternos eh, en este primer transitorio que es quizás el más visual, el más impactante por la cantidad de energía que tiene. Está causado por los rayos. El rayo obviamente es una descarga, una diferencia de potencial que existe en la nube y la Tierra. Entonces, una vez que se va generando esa conductividad, es decir, que se va ionizando el aire a medida que se va propagando para buscar su punto de descarga en la Tierra, ahí se produce la descarga. Fíjense que no siempre es directamente lineal, es decir, que el recorrido
va afectando en base a cómo estén las condiciones ambientales, cómo se vaya propagando el rayo a medida que va encontrando a su paso el camino más propicio para lograr la descarga. Las distintas consecuencias de la caída del rayo, bueno, estamos hablando de mucha concentración de energía capaz de poder destruir un árbol, poder destruir un molino eólico, por ejemplo, todos puntos altos donde el rayo encuentra su camino, esa descarga. Fíjense en este punto también el pararrayos ubicado en la cima de la Torre Eiffel. Em, por eso es importante tenerlos en cuenta, ¿no? Obviamente que también el Dr. Brown lo utilizó para un fin productivo y poder volver al 85. Esto también es importante, pero bueno, fíjense que lo que hablaban era de la concentración de energía que necesitaban y en ese momento era lo único, la única fuente de energía con esa capacidad era solamente un rayo, ¿no? Entonces, por eso es importante tener en cuenta eso a la hora de entender los daños que puede generar este tipo de transitorios. Acá vemos el mapa ceráunico. Este es el mapa que nos indica cuáles son las probabilidades de caída de rayo en distintas regiones del mundo, cada uno de los países es el encargado de actualizar, de ir actualizando la información respecto a estas caídas. Fíjense que hay distintas zonas de mucha influencia, en nuestro caso en Latinoamérica. Fíjense que la zona del litoral de Argentina, o sea, el sudoeste brasilero, casi todo el Paraguay y también el noroeste argentino, es una de las zonas de mayor influencia en la presencia de rayos. Por eso es una zona donde se utiliza habitualmente protecciones contra sobretensión. En realidad habitualmente no, históricamente se vienen utilizando protecciones contra sobretensiones porque la la afectación que tiene este fenómeno en esta región es muy importante, no solo a dispositivos eléctricos, sino también a otros. Vamos a encontrar durante el verano, sobre todo, que encontramos noticias de roturas de casas, daño o muerte de animales por caída de rayos, y bueno, tiene que ver por la actividad que hay en esta zona. Por eso es importante conocer este mapa y es importante también ir viendo las actualizaciones, los cambios climáticos hace que ya, por ejemplo, hoy por hoy se consideren también actividades isoceráunicas en la Patagonia. No quiere decir de que antes no las había, sino que ahora tenemos mucha más presencia, muchas formas de medirlos también, entonces ahora el mapa también va cambiando a medida que se va evolucionando el tiempo y las tecnologías de medición. Entonces por eso también es importante prestarle atención a todas esas informaciones que van a ser importantes a la hora de elegir la protección adecuada, sobre todo teniendo en cuenta dónde va a ser la locación final de nuestra instalación. Seguimos viendo distintos dispositivos dañados, en este caso, por ejemplo, una base portafusibles o en este caso un interruptor caja moldeada también afectado por una descarga de rayos, en este caso una caja de pared, un módem em, o una caja de paso, ¿no? Que pueda ser alcanzada por una descarga. Y vamos a ver también esto que tiene que ver, que por ahí lo comenté al principio de la presentación, que tiene que ver con el fenómeno de la tensión de paso. Lo que decíamos que a veces cae un rayo y termina matando a varios animales, dos por tres. En nuestro país aparecen noticias en los diarios de la muerte de uno o varios animales a causa de una caída de un rayo. Y esto tiene que ver con el siguiente fenómeno. Vamos a ver que el rayo, como decíamos anteriormente, va a buscar un camino a tierra. Ese camino a tierra va a estar, puede ser por un pararrayos o a veces por un árbol, cualquier punto alto en el cual encuentre un camino efectivo a tierra va a realizar su camino. Y vamos a suponer que en este caso el ejemplo hace de pararrayos o de conductividad del rayo a tierra este árbol.
el árbol genera esa descarga que va a ir a través de sus raíces y eso va a generar una propulsión de esa onda en forma circular, como vemos acá en el ejemplo, lo que hace que a medida que se vaya separando esa onda, vaya generando una diferencia de potencial entre cada una de las circunferencias. Por eso, cuando vemos en este ejemplo, se genera una diferencia de potencial entre las patas traseras y delanteras del animal, que obviamente conlleva que esa diferencia de potencial se termine uniendo por el corazón del bicho y lo termine matando. Fíjense que en este caso acá vemos una persona en el ejemplo analizando este suceso, pero fíjense que está con una lupa y con ambas piernas juntas, justamente para contrarrestar este efecto de la diferencia de potencial o el fenómeno de la tensión de paso. Entonces, por eso es importante tener en cuenta esto de, vamos a hablar de este concepto a lo largo de la presentación, teniendo en cuenta también las tierras. A veces, cuanto más tierras tengamos dentro de un sistema, es donde más diferencias de potencial pueden aparecer. Es una tierra, vamos a suponer que es la pata trasera y otra tierra es la pata delantera. Cualquier elemento que haya en el medio que pueda ser alcanzado por esto, entonces ahí es donde se produce la diferencia de potencial y es donde aparece esta anomalía o esta descarga. Entonces, por eso siempre el concepto de utilizar todo a un mismo potencial, equipotencializar todo, es un concepto muy importante a la hora de considerar protecciones de sobretensión. No solo es importante elegir una buena protección, sino también es importante armar que el cableado y todo el sistema que se está asociado al sistema de protección de una forma adecuada y precisa, para que la protección en conjunto sea eficaz. Acá vemos el ejemplo, ¿no? Cuando se tiene las piernas separadas que puede afectar directamente al ser humano o cualquier ser vivo, ¿no? Vamos a ver ahora sí lo que dice la norma IS 61312, que es la que está basada en nuestra norma AEA también. Vamos a entender este ejemplo. El ejemplo de la casita es el simulador de nuestra instalación. Nosotros colocamos un pararrayos y una bajada, un hilo de guardia, una bajada que ese pararrayo va a tener en forma directa hacia la jabalina de puesta a tierra. Y esto es básicamente para generar una protección externa. Es decir, como veíamos antes, como el camino del rayo a veces es impredecible, puede ir hacia un lado o hacia el otro, de acuerdo a cómo esté el clima o cómo se vayan dando las distintas condiciones en la atmósfera. Lo que hacemos nosotros agregando un pararrayos y una bajada a tierra es dándole un camino conocido al rayo. De esa forma nos aseguramos de que si llega a caer el rayo vaya a caer por un lugar conocido en el cual se tenga una bajada a tierra y esa descarga se disipe en forma segura hacia la jabalina, la cual está medida en forma correcta y demás. Obviamente, el fenómeno que tenemos es un fenómeno que va a aparecer, el cual no podemos frenar, pero lo que sí podemos hacer es darle un camino seguro, conocido y rápido a tierra, ¿no? Para que encuentre lo que viene a buscar, que es la tierra. En ese efecto, nuestra premisa principal es, obviamente, vamos a encontrar esa descarga que va a ir a tierra, vamos a tener una resistencia ahí en el medio tiene que ver con la resistencia a la puesta a tierra, depende de cuánta humedad haya en ese suelo, en esa región. Pero bueno, el foco principal es entender de que la descarga va a ir a tierra, pero obviamente a esa tierra va a estar conectada nuestra descarga a tierra de nuestra instalación. Y obviamente que cuando aparece esa descarga que se va a ir a tierra, va a haber un porcentaje de esa descarga que se va a meter en nuestra instalación. ¿Alguien entiende por qué se va a meter esta descarga en nuestra instalación? Si se fijan bien el gráfico,
no enfoquen su mirada solamente en la casa, sino que también enfoquen en todo el gráfico. Y es por eso que está dibujado el transformador acá a la izquierda. Y el transformador tiene, como todo transfo, el centro de estrella vinculado a la Tierra. Y obviamente ese centro de estrella va a ser otro de los caminos a tierra que va a encontrar la descarga para ir a poder descargarse, ¿no? No solo va a encontrar la jabalina a la cual está conectada en forma directa, sino que esa energía es tan grande que va a salir a buscar otras tierras y a su paso va a encontrar esta, que es la del centro de estrella del trafo, y obviamente a su paso encuentra tableros, dispositivos que estén vinculados o no a tierra, generando un daño importante, ¿no? Va a depender, el daño va a depender de la cantidad de energía, como veíamos anteriormente en los ejemplos de las fotos, pero por eso es importante tener en cuenta cuál es el concepto que vamos a utilizar. Por eso lo que dice la norma es que obviamente que esto es en el peor de los casos, pero la norma indica que si estamos esperando una caída de rayos, el 50% va a ir hacia la descarga a tierra, es decir, hacia la jabalina conectada en forma directa, y el 50% va a disiparse adentro de la instalación. Por eso, si nosotros estamos esperando una descarga de un rayo de 50 kiloamperes, por ejemplo, lo que tenemos que exigirle a la protección que vamos a instalar en nuestro tablero es que la capacidad de descarga para una descarga de rayos del tipo 1, vamos a ver ahora qué es el tipo 1, o 10350, tiene que ser de 25 kiloamperes, o sea, el 50% de esa energía. Por eso es importante tener esto en cuenta. Obviamente que esta condición del 50 y 50 es la más nociva. Siempre el mayor porcentaje va a ir hacia la jabalina. Pero bueno, de esta forma aseguramos una robustez, es decir, la norma se asegura una robustez especial para poder atender a cualquier tipo de anomalía que pueda generarse acá. Por eso también es importante no solo seleccionar una buena protección, la protección adecuada, sino también es importante tener una buena protección externa y hacer los correctos mediciones de puesta a tierra, ¿no? Es decir, mantenimiento. Asegurarnos de que esa jabalina tenga una resistencia adecuada, que tenga una resistencia lo más baja posible. En el caso de que sea un terreno seco, mantener em, húmeda la zona de jabalinas. A veces nunca está de más también, en el caso de muchas plantas, tienen sistema de riego. Bueno, contemplar a la jabalina como una planta más a la cual tengamos que regar y tengamos que mantener húmeda para que la resistencia de la tierra sea lo más baja posible. Obviamente que no puede no ser nuestro punto, nuestra bajada o nuestro pararrayos, el punto donde se descargue esa descarga atmosférica, puede ser un árbol que esté cercano, y obviamente ese árbol por su raíz está conectada también a la misma tierra que está vinculada nuestra jabalina y a la misma tierra donde está vinculada el centro de estrella del trafo. Entonces también puede ser otro punto de intromisión la descarga de un rayo que venga a través de la Tierra. Por eso también es importante colocar o tener en cuenta una protección contra sobretensiones para aquellas instalaciones que aún no tengan protección externa, es decir, que no tengan un pararrayos. Tengan en cuenta, por ejemplo, que una caída de rayo puede afectar hasta 1,5 kilómetros a la redonda. También es importante tenerlo en cuenta porque a veces dicen, no, yo no tengo pararrayos, pero mi vecino sí lo tiene. Entonces, primero tenemos que agradecerle al vecino de que tiene un pararrayos y que está protegiendo a mi casa de una descarga, es decir, está protegiendo en forma mecánica, es decir, que ese rayo va a caer en ese pararrayo y no va a caer en mi techo.
pero lo que no me está protegiendo, que eso sí depende de cada uno de nosotros, es de la parte eléctrica. Esa descarga sí va a ser efectiva, va a ir a tierra a través de los conductores, siempre y cuando estén bien hechos, pero bueno, vamos a suponer de que esto sí así es. Va a ir a tierra y esa tierra está vinculada a todas las tierras de las jabalinas que están alrededor y obviamente ese puede ser un posible punto de intromisión. Por eso nos obliga a nosotros a tener en consideración una protección de sobretensiones para rayos. Si consideramos entonces, o si analizamos, mejor dicho, el tipo de onda de una descarga por rayos, vamos a considerar la descarga tipo 1. Una descarga de tipo 1 la llamamos de 10350. ¿Qué tiene que ver con 10350? Bueno, estamos hablando de en 10 microsegundos es donde llega al punto máximo de energía, que es en este punto. Luego empieza a descargarse y en 350 microsegundos llega al 50% de esa energía, lo cual ya la consideramos disipada. Por eso cuando hablamos de una protección que tenga capacidad de descarga para 10350 o para o para tipo 1, estamos hablando de una protección que tenga la capacidad de disipar una descarga atmosférica. Si esa hoja de datos de esa protección no tiene la sigla de 10350 o tipo 1, quiere decir de que esa protección no está ensayada, no está preparada para descargas de rayos. Por eso es importante este valor, es importante tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar una protección. A veces se selecciona una protección de tipo 2, ya vamos a ver ahora adelante qué es una protección del tipo 2, pero no está preparada para una descarga de rayos, es decir, está preparada para otro tipo de descargas, no voy a spoilear la presentación, pero no para una descarga de tipo de rayos. Por eso es importante tener en cuenta y obviamente entender la diferencia de costos que hay entre una protección preparada para absorber una energía que viene de un rayo a una protección preparada para absorber una energía proveniente de una conmutación. Dicho sea de paso, vamos así ahora a hablar de la conmutación. ¿Qué entendemos por conmutación? Bueno, no solo en baja tensión, sino también en media o alta tensión. Los cierres de los reconectadores, los cierres de los interruptores pesados, generan transitorios que hacen que eh, provoquen sobretensiones que van a ser absorbidas por la red y esas intromisiones pueden hacer o causar daños en los dispositivos electrónicos. Fíjense este caso que vemos aquí en el gráfico. Este es un ejemplo de un simple contactor de 24 volt que cuando se cierra, se le da paso al cierre, se energiza ese contactor, genera un cierre y eso genera un pico de, fíjense, 890 volts. Em, Simplemente una bobina de 24 volts genera un pico de 890 volts. Obviamente estamos hablando, como decíamos antes, en microsegundos, pero esta sobretensión, pensemos en equipos que estén preparados para 24 volts o en algunos casos menos, absorben 890 volts, una tensión muy alta, que si bien es en un periodo muy corto de tiempo, la tensión es una tensión extremadamente alta que va a causar una debilitación de esos elementos, sobre todo de los semiconductores que encontremos adentro de cualquier dispositivo electrónico. En este ejemplo que vemos aquí en la foto, por ejemplo, es un relé de interfaces electrónica, el cual tiene una resistencia de entrada que se termina pinchando. Fíjense, ese agujerito que tiene ahí es a causa de una sobretensión. Obviamente la energía que vemos acá es mucho menor que la que vemos en la energía de un rayo, pero sí es importante tenerla en cuenta porque es importante y considerable también para los dispositivos electrónicos. Y acá el otro efecto que va generando también, que es importante saber, es un efecto de desgaste. Es decir, a medida que van apareciendo, se van generando estos distintos tipos de descargas que van generando un desgaste adicional.
Bueno, acá repaso algunas preguntas que están haciendo. La bajada del cable para el pararrayos no debería ser independiente del cableado a la Tierra, por eso en caso de evento del atmosférico no probar la instalación de la casa. Sí es correcto lo que decís, Víctor, no es la misma, pero estamos viendo el ejemplo teórico. Esa jabalina que nosotros vamos a estar conectadas a tierra va a estar vinculada a la misma tierra, no a la misma jabalina, pero sí a la tierra donde está la jabalina de la bajada del pararrayos. Y obviamente por ahí es donde se va a colocar. Por eso es una visión teórica de eso, pero sí es correcto lo que decís, pero sí también es importante tener en cuenta em, que la vinculación a través de la Tierra va a también ser efectiva. Sigo. Analizando entonces ahora sí el tipo de onda de una descarga por conmutación, vamos a ver que es del tipo de onda es de 820 microsegundos, donde en 8 microsegundos llegamos al pico máximo de esa energía y en 50, perdón, en 20 microsegundos llegamos al 50% de esa descarga, la cual ya configuramos mitigada. La tipo uno de 10350 enfrente a la de 820, que es la tipo 2. Obviamente acá están igualdad de condiciones respecto a la energía, pero la energía de la tipo 2 es mucho menor que la tipo uno, ¿no? La capacidad máxima de energía. Pero bueno, si analizamos esto, es importante tenerlo en cuenta más que nada para ver la cantidad de tiempo que va a tener una, una descarga de este estilo. Entonces, por eso es importante tener en cuenta esto, ¿no? Si analizamos ahora sí lo que es un transitorio por descarga electrostática, vamos a ver, por ejemplo, en este caso, una descarga electrostática que se genera en una zona de combustibles, es decir, la descarga electrostática es una diferencia de potencial que se genera una zona, en cualquier zona, en este caso una zona explosiva, como puede ser la boca de un surtidor de energía, que genera una chispa y eso provoca una llamarada o una explosión que puede conllevar un daño mucho mayor del que se provocó en este caso, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta también una descarga electrostática a la hora de considerar una protección contra sobretensiones, que si bien el tipo de onda es despreciable porque está por dentro de del tipo de onda del tipo 2, sí es considerable a la hora de generar diferencias de potenciales que pueden afectar a los semiconductores de un dispositivo electrónico. Por eso también es considerable por ese lado, pero también por este otro de que puede generar una chispa que puede generar una explosión en dentro de una zona explosiva. Por eso es tan importante hablar y conservar esto de em, de la diferencia de potencial que puede aparecer. Ahora vamos a hablar de los distintos tipos de acoplamientos que puede existir entre los distintos circuitos. Vamos a ver que tenemos el galvánico, el inductivo y el capacitivo. El acoplamiento galvánico es el que veíamos recién, ¿no? Es la descarga a tierra, va a generar una jabalina que esté vinculada a la misma tierra de mi jabalina de protección y eso va a buscar otra tierra en referencia, que es esta que tenemos acá, y ahí se va a intrometer en la instalación generando una diferencia de potencial que puede afectar a los distintos dispositivos. El otro acoplamiento, vamos a hablar el inductivo, que es esa bajada que va a generar a través del cable, que va a generar un campo electromagnético que va a afectar a todo lo que esté adentro de esta circunferencias, ¿no? Por eso siempre es importante no instalar tableros eléctricos o electrónicos detrás de la pared por donde se hace la bajada de de del pararrayos, ¿no? Y por último, el acoplamiento capacitivo, que es el mismo efecto que el anterior o parecido, es decir, cuando aparece una descarga por rayo, en este caso en la bajada, existe una diferencia de potencial con esta línea que está energizada, entonces tiene el mismo efecto que un capacitor, como un ánodo y un cátodo, y haciendo, perdón, que la descarga se introduzca a través de este punto que tenemos acá.
Por eso también es importante tener en cuenta esto, porque a veces cuando aparece una descarga de rayos, sobre todo que es la más visible, la que más energía tiene, no siempre termina afectando a los dispositivos que estén cercanos o conectados en forma directa a la línea de tierra, sino que pueden aparecer también daños en dispositivos que estén en otra parte de la instalación. Por eso es importante que el cableado es la base de una buena instalación. No solo, como decíamos antes, es importante seleccionar una buena protección, sino también es importante generar un buen cableado, ¿no? Lo correcto es que la potencia, las señales, los datos y la telefonía vayan en forma separada. Si están en líneas diferentes, aún mejor, pero sabemos que en muchos casos la única la única bandeja portacable existente en la planta es donde va o donde conviven potencia, señales, datos, telefonía y demás. Y obviamente que ese es el primer foco o la primer fuente de generación de transitorios, es decir, un arranque pesado de un motor va a terminar afectando a cables que estén, por ejemplo, en este trayecto, que estén preparados para línea de datos en 24 volt o 5 volt o 12 volt, y eso es notoriamente invasivo, ¿no? Ahora bien, pasamos a cuál es el principio de funcionamiento de una protección. Como decíamos antes, va a aparecer la sobretensión. Vamos a suponer de que la sobretensión aparezca por el punto A y va a buscar un punto de salida que va a ser por el punto B, pero a su paso va a encontrar la carga o nuestro elemento y lo va a terminar dañando. Por eso lo que se busca hacer con una protección contra sobretensiones y en base también a los gráficos que estábamos viendo previamente, tiene que ver con un cortocircuito de muy baja duración, que genere que esa descarga que aparece con una tensión elevada se vaya a tierra lo más inmediatamente posible, evitando de que entre en el equipo que yo quiero proteger. Básicamente, este es el principio de funcionamiento de cualquier protección, es generar un cortocircuito, muy corto, pero un cortocircuito en sí. Obviamente que después fueron evolucionando las tecnologías, vamos a ver que hay cortocircuitos en modo diferencial o cortocircuitos de tierra, cada una de las líneas. Es decir, la evolución de los dispositivos fue incrementándose a medida que pasa el tiempo, pero es importante que el fenómeno siempre es el mismo, es decir, un cortocircuito a tierra de muy corta duración, es decir, vamos a tratar de que sea lo más corto posible, siempre y cuando ese tiempo termine delimitando al tipo de onda. Por eso era que mostrábamos anteriormente el tipo de onda para entender cuáles son los tiempos que yo necesito que sea efectivo ese cortocircuito. Si hablamos cuáles son los componentes que se utilizan para esto, es decir, cuando aparece una tensión por encima de un valor, eso empieza a conducir y drena esa energía a tierra. El primer semiconductor que encontramos es el diodo supresor, es el más viejito. Fíjense en el gráfico, ahí vemos una moneda para comparar el tamaño que tienen cada uno de ellos, distintas potencias. Luego el varistor, uno de los más utilizados, el varistor en los distintos elementos, de distintas también potencias para disipar distintas capacidades de energía. Luego saltamos al descargador gaseoso, en este caso OGDT. Y por último, incluso también vemos de dos o de tres electrodos. Y por último, el descargador de arco, o el vía de chispas también llamado, que es un descargador preparado para absorber altas energías. Por lo que, como se ve en la foto, es un encapsulado al vacío donde tiene un gas interno que cuando se ceba, tiene un cebado electrónico, y cuando se ceba conduce esa energía, conduciendo entre los dos puntos, ¿no? Esta es la evolución que fue teniendo este vía de chispas con el paso de los años. Fíjense las distintas tecnologías hasta llegar al último descargador, en vía de chispas ya de la línea FLT, ya bien compacto, con un encapsulado aún más comprimido que el anterior, que genera una capacidad de descarga muy amplia.
Pero si analizamos los cuatro componentes, fíjense que el diodo supresor, el varistor, el descargador gaseoso o el descargador de arco tiene una capacidad de descarga que se va incrementando de izquierda a derecha y esa curva es inversamente proporcional a la velocidad de respuesta. Es decir, un diodo supresor es mucho más rápido que un descargador gaseoso o un descargador de arco, pero obviamente la capacidad de descarga es inferior en un diodo supresor que en un descargador gaseoso o un descargador de arco. Por eso es importante considerar esto para entender cuáles son los distintos tipos de elementos que vamos a o se consideran para el uso de acuerdo al tipo de sobretensión que vamos a estar preparados para recibir o mitigar. Por eso, si observamos este gráfico, vamos a encontrar que un diodo supresor está preparado para absorber sobretensiones del tipo 820 con una energía relativamente baja y un descargador gaseoso o un descargador de arco está preparado para absorber mucha más energía, por ejemplo, un 10350, una caída de rayos, ¿no? Entonces, por eso la combinación de estos elementos, no solo en una protección, sino también en una instalación, es eficiente también para que la mitigación de esa descarga sea lo más rápido y precisa posible. Como en este ejemplo que vemos acá, este es el diseño, por ejemplo, de una protección contra sobretensiones para señales. Está compuesta de dos elementos. Fíjense que hay un descargador gaseoso en la entrada y un diodo supresor en la salida. Eh, que hablamos de entrada y de salida, bueno, de entrada es la parte al, al, expuesta al exterior, es decir, al campo, y la parte out o de salida es la parte que vamos a proteger la instalación, ¿no? O el equipo que querramos proteger. Entonces, lo que tenemos en el medio es una resistencia de acople entre las dos etapas, pero con lo que decíamos antes, por velocidad de respuesta, el que primero ataca es el diodo supresor que hace que actúe en forma rápida, ¿no? A ver, dame un segundo. Y en segunda etapa, el descargador gaseoso, que va a ser por velocidad de respuesta el segundo que aparece, va a actuar. Obviamente, una vez que se ceba la caída de tensión al diodo supresor, actúa el segundo y ahí sí se ceba para poder completar la instalación. Si analizamos ahora sí lo que tiene que ver con las distintas zonas de protección, vamos a encontrar zona uno, que es la zona más cercana al rayo, es decir, donde vamos a mitigar todas aquellas transitorias por descargas atmosféricas. Zona 2 ya es la zona donde ya tenemos ese transitorio mitigado, pero pueden aparecer otros, como por ejemplo arranques pesados, ya estamos hablando de protecciones del tipo 2, donde vamos a mitigar ese arranque pesado de bombas, de agua o bombas o motores ¿cómo se dice? De ascensores. Y por último, la zona 3 que va a ser el última etapa donde ya consideramos que aquí no hay no hay ya transitorios, es decir, colocamos el último escalón de protecciones y es allí donde vamos a instalar los equipos más sensibles. Por eso acá estamos dividiendo en zonas de definición, zonas perdón, de protección, LPZ 0, 1, 2 y 3, donde ya no hay distintos rangos, ¿no? Lo que explicábamos recién. Lo mismo también en el ejemplo de la casita, donde tenemos la protección de entrada, donde aquí tenemos un LPZ 1/2, pero después ya el LPZ 3, donde colocamos los dispositivos más sensibles, la computadora, la televisión y los equipos más o los más vulnerables a cualquier perturbación eléctrica. Por eso, el último punto importante a elegir o considerar, perdón, antes de elegir una protección, tiene que ver con la clase del dispositivo o del elemento que queremos proteger. Cada fabricante de equipo electrónico está obligado a informar cuál es la tensión máxima transitoria que va a soportar ese dispositivo sin llegar a dañarse.
Cuando generamos un cortocircuito como el que generan las protecciones contra sobretensiones, em, va a generar un nivel de protección, pero va a ser inevitable que una tensión residual va a pasar a la línea de nuestros equipos, pero esa línea de que pase a nuestros equipos tiene que ser totalmente despreciable. ¿Quién nos dice eso? Bueno, justamente es la clase. La clase es la que o categoría, mejor dicho, según el país, nos indica cuál es el rango máximo de tensión que va a soportar cualquiera de los equipos para poder soportar ese transitorio. Entonces, cuando tenemos un dispositivo clase uno, hace que esa tensión máxima que va a soportar va a ser de 1,5 kilovolt. Una clase 2 va a ser 2,5, 4, 3, 4 kilovolt o categoría 4, 6000 volt o 6 kilovolt. Por eso, si nosotros estamos considerando proteger un dispositivo clase uno, categoría uno, lo que necesitamos es tener una protección con U sub P, es el primer momento de la presentación que hablo de esta sigla, U sub P, que es el valor de tensión residual que va a permitir pasar esa protección a nuestra instalación. Es decir, que el valor de U sub P que nos ofrece la protección siempre va a tener que ser menor que este valor que está acá. Por eso cuando veamos una protección, no solo tenemos que ver la capacidad de descarga en base a la zona donde vamos a instalarla, sino también cuál es el valor de su P en base al valor de tensión máxima que va a soportar cualquier dispositivo instalado. ¿Qué es el valor de fusible máximo o fusible de backup? Bueno, todos los elementos de un circuito deben ser protegidos ante una falla. El valor del fusible previo indica el calibre del fusible que protege a un descargador. Y obviamente este elemento puede ser flexible en la instalación, puede ser el fusible mismo o un fusible indicado. Pero básicamente lo importante de este fusible dedicado es limitar, por un lado, la corriente de cortocircuito, separar al descargador de la red de alimentación en caso de una falla del descargador. ¿Cuándo falla el descargador? Bueno, lo importante de saber es que el descargador, como bien decíamos, genera un cortocircuito de muy corta duración a tierra, pero hay casos en los cuales ese elemento que se encarga de hacer ese cortocircuito cumple con su vida útil, termina el funcionamiento y en vez de abrirse, queda cerrado en forma efectiva, generando de esa forma un cortocircuito permanente. Entonces es ahí donde es importante que el fusible actúe y en forma diferenciada también para evitar de que ese cortocircuito que tiene que ver con un mal funcionamiento del dispositivo de protección no dispare el fusible principal. Por eso en esos casos es donde se utiliza o se recomienda un fusible dedicado a la protección. Pero en el caso de que por ahí la continuidad de servicio no sea preponderante, podemos utilizar, o incluso también en lugares donde, por ejemplo, la- el fusible no sea lo más importante o la continuidad de servicio no sea lo más importante o el espacio sea muy chico, ahí sí es importante tener en cuenta una reserva aparte, como es el caso de estos, ¿no? Donde tenemos un fusible dedicado. Bueno, también es importante tener en cuenta la descarga que vamos a tener, de acuerdo al si vamos a utilizar un fusible o vamos a utilizar una, un interruptor. Muchos casos, algunas empresas o recomiendan utilizar fusible. Nosotros, por lo general, recomendamos utilizar algunos interruptores, otro fusible. Nosotros recomendamos utilizar eh, un fusible porque básicamente la diferencia de potencial que cae en una bobina de una termomagnética es mucho más grande que la caída de tensión que cae en un fusible. Entonces esto hace que la diferencia total de la U sub P, la diferencia de tensión que va a caer en todo este sistema, va a ser mayor en el caso de una termomagnética que el de un fusible.
Por eso si analizamos para cerrar ahora este tema, fíjense que nos llevó casi una hora la parte teórica de la primera parte. Vamos a analizar que tenemos el primer punto, vamos a suponer de que colocamos protecciones bien seleccionadas en los distintos puntos de la instalación. Allí es donde cae nuestro rayo y el primer equipo que va a actuar, independientemente que sea un rayo y no esté preparada esa protección para ese rayo, o para ese tipo de onda, es el dispositivo tipo 3 por velocidad de respuesta. Básicamente, pues ya entramos en 8 microsegundos, que es más que 10 microsegundos, y va a empezar a actuar esta protección tipo 3. Obviamente que la caída de tensión para ese, para ese elemento va también a cebar a la protección del tipo 2, que es este que vemos aquí a continuación. Y eso hace que también se cebe y entre en servicio la protección tipo 2. Y por último, la tipo 1, que por lo que veíamos en el gráfico anterior, tiene que ver también con la velocidad de respuesta, pero ya está preparado para una energía aún más grande. Obviamente que ahí sí va a cebar y va a empezar a trabajar esta protección del tipo 1. Por eso es importante tener en cuenta esto que cuando colocamos las protecciones escalonadas en cada una de las protecciones, perdón, en cada una de las etapas de protección, nos asegura que la vida útil de todas las protecciones aún sea mucho más prolongada, porque son todas las que van a estar actuando ante la caída de un rayo, y esto hace que no se desgaste solamente una de las protecciones, sino que el desgaste va siendo en forma escalonada. Por eso es importante tener en cuenta una protección o una selectividad de protecciones en toda la instalación. Otra de las preguntas importantes es, ¿ante una descarga la protección cumple con su vida útil? No. Si está bien seleccionada, la protección está preparada para absorber descargas 15 veces respecto a lo que informa en su hoja de datos. Es decir, si una protección, vamos a suponer, de 40 kA para un tipo de onda 820, tipo 2, recibe 15 veces, la protección debe absorber esas 15 veces. Eso es lo que indica la norma. Obviamente que no siempre van a aparecer transitorios de esa capacidad, por ende la vida útil es mucho más larga. Y en el caso de las protecciones de Phoenix Contact, que están ensayadas en el orden de los 29 a 32 veces, de acuerdo al tipo de modelo, casi duplicando la cantidad que exige la norma. Por eso también es importante saberlo. Voy a repasar si hay otra pregunta. Bueno, no, por ahora no. Sigo entonces con la presentación. Em, Vamos a ver ahora sí cuáles son las distintas líneas de protecciones para la parte de potencia. Nos vamos a enfocar solamente en eso, no vamos a hablar de señales, eso lo dejamos para otro módulo, o mejor dicho, otra charla enfocada más en la parte de señales. Hablando ahora sí de la protección contra sobretensión, es la línea SEC. Em, bueno, es esta protección encargada de mitigar, aún con mucho más eficiencia, em, cuáles son los distintos tipos de descargas que vayan a aparecer, ¿no? Esta, fíjense la evolución que fue teniendo la familia de protecciones de Phoenix a la medida que pasa el tiempo. La tecnología vieja, la rojita, la FLT vieja. Luego sí apareció la tecnología CP y por último la tecnología SEC. Fíjense que acá en el gráfico vemos la cantidad de tiempo en microsegundos que logra llevar esa descarga a cero, ¿no? Entonces, todo este tiempo que se ahorra, es decir, todo este tiempo que la energía queda flotando o que no se disipa, es tiempo en el cual esa energía va a terminar entrando en la instalación. Entonces, la importancia de las mejoras que fue teniendo la tecnología hace que la evolución sea mucho más precisa, ¿no? Por eso es importante tener esto en cuenta a la hora de de entender por qué la evolución de la tecnología es importante. Vamos a hacer un breve repaso porque si no, no vamos a entrar en toda la presentación, pero sí las protecciones
Tipo uno más 2, fíjense que acá tenemos dos cartuchos por fase, más el cartucho entre neutro y tierra, es decir, un cartucho de vía de chispa junto con un varistor. Esta es una protección tipo 1/2 con fusible integrado. Esta es una protección tipo 2, solamente en varistor, una protección tipo 3 y una protección tipo 1 solamente en vía de chispas. Las características, bueno, todas tienen este codificación detrás que nos permite, por ejemplo, evitar de que coloquemos un cartucho en una zona no indicada. ¿Por qué? Porque el cartucho entre neutro y fase es diferente porque absorbe menos corriente que uno entre tierra y neutro. Entonces, bueno, cualquiera de las tres fases puede ir entre uno u otro, pero no puede ir entre neutro y tierra y por eso tiene esta codificación por detrás. Un indicador visual al frente del equipo, que es una ventana, nos indica cuándo el equipo está obsoleto, que ya cumplió con su vida útil y se tiene que reemplazar. Eh, es totalmente rebatible, es decir, puedo colocar esto hacia arriba, o sea, la conexión de neutro hacia arriba, o mejor dicho, lo importante es la conexión de tierra que puede ir hacia arriba o hacia abajo. Esto va a ser, o va a tener que ver dónde esté ubicada la barra de tierra para que el cable de tierra sea lo más corto posible. Es decir, si yo tengo la barra de tierra acá arriba, lo que voy a hacer es colocar la base patas para arriba para que la vinculación a tierra sea lo más corta posible. Esto hace que el recorrido de la descarga sea lo más rápido y efectiva. Por eso cuando hacemos estos reversibles se puede colocar la base hacia arriba o hacia abajo y los cartuchos siempre van a quedar en la posición correcta. Se puede poner de un lado o del otro porque no tiene básicamente polaridad. Bueno, esto es lo que les decía del módulo 1 más 2 con protección, combina vía de chispas con varistores, protección del tipo 3, en este caso incluso también incluye protección para corriente continua, que puede ser contacto pushing o contacto a tornillo. Eh, Luego también la tecnología de chispa orientada a esta nueva versión, la nueva tecnología basada en carbón. Son varias capas de carbón. Fíjense cómo fue la evolución del encapsulado del vía de chispas a medida que pasa el tiempo y se evolucionan las tecnologías. Aquí tenemos el encapsulado de línea de seguimiento sin corriente de fuga, más capacidad de descarga para impulsos múltiples con alta capacidad. Por eso este nuevo encapsulado nos permite esta ahorro de espacio dentro del tablero. Fíjense la comparativa con una protección tipo 1. En este caso es un monobloque, no tiene cartuchos recambiables, pero sí es importante tener en cuenta el tamaño y la capacidad de descarga que va a tener esta nueva versión de la línea de monobloques. Y aquí tenemos sí la comparativa de la línea de descargas entre lo que es la generación anterior y la generación actual, reduciéndose notoriamente la tensión de uso, o lo mejor dicho, la tensión que va a permitir el paso, esto lo que decíamos antes de reducir el uso P, que es la tensión residual que va a terminar absorbiendo a la, o va a terminar entrando a la instalación que es la que nosotros necesitamos proteger o mitigar, ¿no? Aquí vemos cuáles son las distintas ventajas, ¿no? Respecto a la generación anterior, pero básicamente lo importante es, aún también en un tipo de onda de 820, anterior eran 10350, se reduce notoriamente la tensión de, de tensión residual que va a terminar entrando en la planta. Por último, también la línea VAL-MS, la línea basada en varistores, en protecciones para tipo 2, pero también con soluciones en tipo 1/2. En este caso, atiende protecciones del tipo 1 hasta 12,5 kA, es decir, hasta descargas de 25 kA. Y es una solución bastante versátil porque nos permite una zona de cobertura muy amplia, tanto en tipo 1 como en tipo 2. En soluciones 3 más 1, es decir, 3 fases más neutro, 1 más 1, fase más neutro, 3 más 0, 3 fases sin neutro y 1 más 0, fase sin neutro, ¿no?
Quería también comentarles brevemente esta protección para luminarias LED. Como decíamos anteriormente, hoy por hoy la influencia de la electrónica también está en la parte de iluminación. Todos los drivers de iluminación para pantallas o luminarias LED es electrónica, tiene electrónica de potencia, por ende también son vulnerables a las perturbaciones que puedan aparecer en la línea eléctrica y es por eso que existen estas protecciones bien diminutas, delgadas, capaz de instalarse dentro del artefacto, es decir, que permiten evitar tener que agregar un tablero adicional para colocar una protección. Son protecciones bien delgadas, bien pequeñas, que fíjense que va conectada entre la línea y el retorno que va a la lámpara, de modo tal de que cuando la protección cumpla con su vida útil, abre el contacto y la lámpara queda apagada, indicando de esa forma, en forma remota, la indicación visual de que esa lámpara merece un mantenimiento y obviamente lo que se debe cambiar en este caso es esta protección que es bastante mucho más barata que un driver, ¿no? Que es muy costoso. Por último, no quería dejar de mencionar la evolución más importante que tuvo la parte de protecciones contra sobretensiones, que tiene que ver con el monitoreo. Como decía a lo largo de toda la presentación, estamos hablando de transitorios de muy corta duración, en el torno de los micro o nanosegundos, imperceptible para la vista, imperceptible también para muchos dispositivos, pero para este dispositivo especialmente diseñado para atender y poder monitorear ese tipo de ondas, no lo es. ¿Por qué? Porque logra mediante estos sensores que son del índole capacitivo, detectar cuando aparece una sobretensión, es decir, una diferencia de onda significativa como las que vimos anteriormente, medirlas, analizarlas y subirlas a la nube teniendo información en tiempo real y precisa del tipo de onda, sabiendo cuándo y en dónde apareció. Es decir, cada una de esas ondas instaladas en cada una de las fases permite monitorearlo y saber qué tipo de onda apareció, si es un tipo de onda 820, si es un tipo de onda 10350, si apareció en qué fase o si apareció por tierra. Y el tipo más allá del tipo de onda, el tiempo en el cual apareció, ¿no? Es decir, una estampa de tiempo que nos indica cuándo fue que apareció, en qué momento, y de esa forma poder analizar, poder extraer el informe y poder saber en forma fehaciente cuál es lo que está causando el daño o la intromisión de este transitorio en la red. A la vez también tiene un análisis que va haciendo, es decir, nosotros asociamos este dispositivo a una protección. Esa protección tiene un algoritmo que está calculando en forma constante, en base a las descargas que va monitoreando, el nivel de descarga que o que está siendo sometida esa protección, de modo tal de que va haciendo un cálculo predictivo para saber en forma precisa y con anticipación cuál es el momento en el cual deberíamos empezar a considerar un cambio de ese dispositivo. A veces se hacen revisiones que están en medio del campo, que son difíciles de acceder y es por eso que es importante tener esta información en forma predictiva, ¿no? También tenemos estas valijas para el chequeo de protecciones, es decir, una inyección de corriente para saber la respuesta que va teniendo cada uno de estos cartuchos y de esa forma también saber en forma predictiva cuando estamos a un 80% de la capacidad de uso de ese cartucho y que ya quizás requiere una reposición antes de llegar al estado obsoleto o en rojo, ¿no? Bueno, también sepan que tenemos soluciones para líneas fotovoltaicas, es decir, tanto para residenciales como comerciales, sistemas con traqueo o parques fijos, como también los sistemas autónomos, ¿no? Los sistemas de medición de calles o aquellos sistemas autónomos para la alimentación de luminarias. No lo voy a hacer extenso por el tiempo que tengo, pero sepan que también contamos con soluciones para cada uno de ellos. Para cerrar, en la parte de sobretensiones, voy a mostrarle este diagrama de flujo que diseñamos ya hace unos años, que tiene que ver con una selección rápida de la protección ideal para nuestra instalación o para nuestra solución, que tiene que ver con
muchos casos o una consulta recurrente era que el pliego de ingeniería llegaba al fabricante con la información simplemente de colocar una protección contra sobretensiones sin más que eso. Entonces, para darle una vuelta a, a la selección ideal del equipo, hicimos una serie de preguntas que son fáciles y rápidas, como por el primer punto, de acuerdo a todo lo que vimos, ¿no? En la presentación es, ¿existe un pararrayos, sí o no? Es decir, no solo que tenga un pararrayo en mi instalación, sino un pararrayo cercano, que eso hace que ya la presencia de rayos sea significativa. Entonces, si existe o no, es la primera pregunta. Si existe, obviamente ya vamos a seleccionar una protección tipo uno. Ahora, si no existe un pararrayo, pero tengo una acometida aérea, este también es otro punto de intromisión de rayos a través de la acometida aérea, que también nos obliga a seleccionar una protección del tipo uno. Si ninguna de esas dos preguntas es positiva, bueno, ahí sí, pongamos una protección del tipo 2. No es necesario encarecer la solución porque no vamos a atender protecciones del tipo uno. Ahora, si la protección es del tipo uno, bueno, de acuerdo a la corriente de cortocircuito, vamos a seleccionar una protección de tipo uno que puede, más 2, como puede ser una protección, las combinadas que vimos, una FLT o una protección que combina, ¿no? Tipo 1 más tipo 2 en tipo varistores. Bueno, hasta acá la parte de protecciones. Voy a repasar alguna pregunta si hay. ¿De qué tipo es la clase de protección de iluminación de red? Es tipo uno y tipo 2 porque tienen descargador gaseoso junto con un varistor. Combina esas dos, o sea, para rayos y también para transitorios por conmutación. Entramos a lo que es protecciones contra sobrecorriente. Ahora sí nos vamos a ubicar en esta parte del esquema, lo que tiene que ver con protección en continua. Vamos a arrancar analizando cuáles son las protecciones estándar, las que más conocemos, por ejemplo, las protecciones termomagnéticas, de acuerdo a los tipos de curva, donde tenemos el tiempo de actuación en segundos y en base también a el eje X, que tiene que ver con la corriente de actuación. Los distintos tipos de curva. La curva B es una curva mucho más rápida respecto a la curva C o la curva D. Nosotros estamos muy acostumbrados a la curva C, pero también, por ejemplo, para dispositivos que requieren un retardo, por ejemplo, cuando tenemos muchas fuentes switching colocadas en distintas instalaciones, sabemos que el inrush de esa fuente switching es muy alto y a veces es muy progresivo, entonces a veces es importante considerar una curva D, por ejemplo, para atacar a ese tipo de soluciones porque consideramos de que son situaciones normales para ese tipo de instalaciones y por ende no necesitamos actuaciones indeseadas que puede pasar con una curva C. Eh, Teniendo en cuenta estas características, obviamente que acá lo que estamos considerando es un bimetal de acero y cobre, que son las que van debilitándose a medida que va el paso de la corriente, va incrementando la temperatura. Y por último, la magnética, ¿no? El electroimán, que es aquel encargado de disparar cuando tenemos ya un cortocircuito, ¿no? Se ceba ese electroimán y se genera el disparo. Por eso acá tenemos la zona de actuación, es decir, la zona de arriba es la zona térmica, es decir, donde vamos a actuar, donde van a estar en funcionamiento los bimetales, es decir, cuando se van calentando. Por eso también al hablar de sobrecorriente estamos hablando de la protección térmica y a veces cuando actúa es necesario dejarlas en reposo para que vuelvan a su estado original, se enfríen esos bimetales y vuelvan a poder funcionar. Y ya cuando estamos hablando de corrientes mucho más amplias, mucho más altas, de 6 de 6 veces la nominal por encima de 6 veces la nominal, ahí ya hablamos de un corto por cortocircuito. Entonces entran en servicio, por eso hablamos de magnetotérmico o termomagnéticas en este tipo de elementos.
Obviamente que tenemos un límite inferior de disparo térmico, que es a modo de asíntota, de acuerdo a lo que explica el gráfico, ¿no? A medida que estamos más cerca de la nominal, el tiempo que va a actuar va a ser mucho más retardado. Y obviamente también tenemos un límite de disparo térmico alto y bajo. Esto tiene que ver con la influencia de la temperatura, ¿no? Por eso tenemos ese gap o esa histéresis en la actuación entre máximo y mínimo, que obviamente va a depender siempre de las condiciones ambientales. No solo de las condiciones ambientales relacionadas con la temperatura, sino también con las condiciones ambientales relacionadas con la atmósfera, por ejemplo. Acá también dependemos mucho de la altitud y la implicancia que tenga el oxígeno en la zona, ¿no? Por eso, bueno, es importante tener esto en cuenta, ¿no? De cuáles los límites inferiores del disparo magnético, que es el primer rango de disparo del cortocircuito, y el límite superior, ¿no? Tanto para la parte magnética como para la parte térmica. En 24 volt el fenómeno también es similar cuando, por ejemplo, tenemos un frenado del motor, que es donde, fíjense, la corriente va a dos veces la corriente nominal. Ahí va incrementándose con el tiempo, fíjense, y recién ahí cuando entramos en la zona, es decir, aproximadamente en los 20 segundos, ahí se entra en funcionamiento o entramos en contacto con esta parte de la curva, y ahí es donde se efectúa la apertura o el disparo, ¿no? Por condición magnética. Diferente es que cuando tenemos un cortocircuito, vamos ahí a tener una diferencia de cuatro veces la corriente nominal, y ahí sí ya estamos hablando de milisegundos. Fíjense que en 6 milisegundos ya entramos en la zona de actuación, y es ahí donde se efectúa el disparo, ¿no? Em, por eso es importante tener en cuenta cuáles son las características de una curva de tensión y de corriente, en este caso para las termomagnéticas, porque es importante conocer los principios que habíamos la semana pasada respecto al funcionamiento del SFB, es decir, esta sobrecorriente que exige o que envía a la fuente para excitar a la parte magnética de la curva B. En el ejemplo este que decíamos, fíjense que si nosotros utilizamos una fuente normal, para repasarlo, necesitamos una curva B que sea mucho más rápida, porque a veces la capacidad de corriente que tenemos no llega a dispararlo. Pero con la incumbencia de una termomagnética, o perdón, una fuente con características de CFB, genera esa corriente adicional duplicando la corriente, y de esa forma excitando a la térmica en la parte magnética, pero en este caso una curva C, que es mucho más fácil de conseguir que una B, incluso más económica, es una de las termomagnéticas convencionales. Por eso es importante combinar estos dos gráficos para que se pueda entender correctamente cuál es el funcionamiento, ¿no? Bueno, la diferencia ahora vamos a ver también entre una termomagnética estándar y un interruptor termomagnético. La diferencia es que están basadas en normas distintas. Este es un interruptor para edificios convencionales, y en este caso está apuntado exclusivamente para equipos, para protección de cable y dispositivos. En este caso también está preparada para edificios y cables de mayor volumen. Por eso la diferencia de ensayos que tiene uno y otro son diferentes. Ahora bien, si pasamos a la protección tipo electrónica, la protección contra sobrecorriente electrónica, ya vemos que el gráfico difiere de una protección termomagnética como lo que veíamos anteriormente. En este caso ya es un escalón de funcionamiento, es decir, cuando supero un umbral de corriente, automáticamente se genera el disparo. Y por último, la que es protección térmica, es decir, solamente el fusible. Acá vemos un cuadrito de un gráfico, mejor dicho, con el funcionamiento y la zona de servicio, la zona de funcionamiento en máximo y en bajo, o sea, mínimo y alto, para
la fluctuación de temperatura que va a tener la zona de trabajo entre menos 40 grados y más 85 grados centígrados. Por eso es importante conocer las diferencias a la hora de seleccionar una protección contra sobrecorriente para estos distintos tipos de equipos. Entonces, bueno, si sacamos la conclusión, tenemos el fusible térmico, el interruptor termomagnético o el interruptor de circuito electrónico. Para ver un poco las diferencias entre cada uno de ellos, si bien son utilizados, son muy utilizados los tres en distintas plantas o en distintas soluciones, vamos viendo que la influencia de las protecciones electrónicas en esta última es más significativa a medida que va pasando el tiempo. Fíjense que la velocidad de respuesta ante una sobrecorriente está en el orden de los 10 segundos, una termomagnética o un fusible, y en el menor es a los 800 milisegundos en el caso eh, de una protección electrónica, ¿no? Porque obviamente acá hablamos de que al estar en la parte de excitación térmica, ahí dependemos de un tiempo más prolongado. Ahora, fíjense que la diferencia ante una interrupción por cortocircuito, el tiempo de actuación es de 0,2 segundos en el caso de un fusible, menor al 0,01 segundos, casi 10 microsegundos, 10 milisegundos, perdón, en el caso de una termomagnética, pero en el caso de la electrónica sigue siendo de 800 milisegundos, menor a 800 milisegundos porque a la electrónica no le interesa si es un cortocircuito o si es una sobrecarga térmica. Para estas cosas a veces es importante tener en cuenta, sobre todo, por ejemplo, arranques de motor, donde a veces la corriente nominal o el inrush es superado de acuerdo a la nominal, ¿no? Y esa es una condición normal de funcionamiento. Entonces, en el caso que utilicemos protecciones electrónicas, es importante a veces sobredimensionar el rango de protección para evitar una actuación indeseada por una condición normal de funcionamiento, ¿no? Bueno, ahora sí, si vamos a la parte de soluciones contra sobrecorriente, vamos a encontrarnos con la protección con termomagnética en formato de- de Borne, es decir, ese es un mini interruptor o un mini termomagnética, como decía antes, ensayada eh, de acuerdo a otra norma diferente a una termomagnética estándar, pero sí con las características similares de funcionamiento de una termomagnética, porque básicamente es una termomagnética. En este caso sí es importante seleccionar de la curva entre las tres características A, B, C y D, como veíamos anteriormente. Se ajusta individualmente, obviamente se va pidiendo en base al rango de corriente que necesitemos y una gran protección con valores de corriente nominales fijos contra cambios no autorizados, ¿no? Esto es, ya queda en ese valor y no se puede cambiar. Todas las bases también tienen un contacto, más allá del de potencia, tiene un contacto de estado, es decir, nos indica si la térmica fue tripeada o fue disparada, nos indica en forma remota para poder representarlo en una escala, por ejemplo. Bueno, acá tenemos los distintos típicos de térmicas, incluso también en este modelo con pulsador, que nos permite también hacer una selección fácil. Pero pasamos ahora sí a lo que es el mini circuit breaker, es decir, un- una protección de cortocircuito en formato electrónico, programable y en tamaño de 6 milímetros, es decir, el tamaño de ancho de un borne e incluso también combinable con bornes, con accesorios, por ejemplo, de la línea Clip Line Complete, es decir, utilizar puentes tipo peine para poder vincularlas con otros bornes y de esa forma hacer una distribución del circuito protegido en forma cableada a través de los bornes con una solución mucho más robusta, ¿no? Como les decía, es una protección que se puede fácilmente...
proteger y seleccionar en forma correcta la programación, ¿no? Fíjense que la combinación entre los accesorios de los bornes es la misma. Se puede integrar a los bornes con el mismo puente, distribuir el circuito protegido de forma correcta en distintos puntos y después con este perdón, con este botón se puede seleccionar de 1 a 8 amperes cuál es el rango de protección. Es decir, con 4 segundos presionado entro en la etapa de setup, después voy presionando y es 1 ampere por cada una de las presiones, de 1 a 8. Por último dejo otra vez 3 segundos seleccionado el botón y ya queda seteada esa protección en ese rango de corriente. De esa forma puedo realizar una selección rápida de una protección contra sobrecorriente electrónica sin necesidad de tener como una térmica que es fija distintos valores en stock para seleccionar la correcta en base al circuito que estoy protegiendo, ¿no? Estas son las opciones que tenemos con un contacto abierto y otro viene con un contacto abierto que a la vez también se puede realizar un reset en forma remota para poder, en el caso de que la protección quede en trip o por disparo, se puede reponer en forma remota. La otra opción, solamente con un contacto abierto, solamente se puede resetear a pie de equipo, es decir, presionando el botón con el cual se programa, que a la vez también es el de abrir y cierre del circuito, ¿no? Abrirlo o cerrarlo. Después también tenemos circuit breakers electrónicos de un solo canal, es decir, que vienen ya programados, se hacen a pedido en base la corriente que desee, eh, con el mismo, preparados con el mismo factor de forma que las termomagnéticas que vimos, ¿no? Con el mismo factor de forma, van montadas en la misma base, pero en este caso protecciones electrónicas. Y también, ya hablando de protecciones electrónicas, pero en este caso multicanales, tenemos la opción CBM, que es una opción con distintos canales, en este caso 8, como el que vemos en el ejemplo, el cual cada uno de ellos se puede seleccionar el valor de corriente que yo seteo para la protección de los canales en forma individual con un selector rotativo, que es ese que se ve en la imagen, en el cual vamos seleccionando el valor de corriente que yo deseo setear para cada uno de esos canales. Em, a la vez también tiene un contacto seco que nos indica una OR grande entre todos los estados de los canales, es decir, si hay uno, cierra, si hay dos, también cierra, y de esa forma poder indicar en forma remota cuál es, si el equipo está, alguno de los canales de todo el equipo está actuado. Acá tenemos las dos opciones en 4 canales o en 8 canales para complementar a la fuente, ¿no? Es decir, esto va complementado a la fuente de alimentación, y de esa forma poder proteger hasta 8 circuitos en forma diferenciada. Este es el Mini Circuit Breaker compacto, por eso este es el CMC, que permite, en este caso, hasta 4 canales, los cuales también son programables o configurables con el botón de frente, el botón frontal, a diferencia del anterior que tenía el mando rotativo. En este caso es con un botón indicando cuáles son cada uno de los canales. Esto indica que se puede pedir a pedido, ya configurado, o bien configurado en forma manual, que cada uno de los botones puede ser eh, apertura o cierre de cada uno de los canales, o establecer la configuración dejándolo presionado, entrando a la etapa de configuración y luego presionando, al igual que el PTCB, que fue el módulo, el primero que vimos en formato de Borne, la configuración de este es similar. Por eso acá tenemos 3 opciones, ambos de 4 canales cada uno,
en los primeros dos con opción de 1 a 10 amperes, en el caso del segundo con reset remoto, o en el caso del último, el tercero, 4 canales con opción de ajustarlo de 1 a 8 por canal. En este caso viene la opción para conectarse con IO-Link y poder integrar la monitorización de la corriente en un sistema de control. Es decir, ya podemos monitorear cuál es el consumo que está teniendo en tiempo real cada uno de los canales y de esa forma también integrarlo al sistema de control principal, ¿no?, que estemos monitoreando. Como vimos la semana pasada, la gran innovación que trae la Trio Power tercera generación es la inclusión, el modelo que incluye también el circuit breaker electrónico, es decir, ya lo que veíamos hasta ahora era asociar dos módulos en forma separada para protegerlo. Bueno, ahora ya viene todo integrado en un solo dispositivo. Y esta forma permite ya proteger a los distintos canales, es decir, esta opción hasta 8 canales que permite diferenciar 8 veces diferentes las distintas segregaciones que podamos hacer de esa fuente. La configuración, como vimos la semana pasada, es similar. Es un mando rotativo, en este caso por el espacio que tiene, es un mando rotativo para cada uno de los canales. Vamos seleccionando el canal con el mando rotativo y luego con los pulsadores estableciendo el rango de corriente que vamos a seleccionar para cada uno de ellos. Bien fácil, bien sencillo. Una vez que terminamos, dejamos deshabilitado el mando rotativo, el selector rotativo, y de esa forma ya quedan configurados todos los canales. Y después sí, la manipulación de cada uno de ellos es a través de el botón, que también es un LED indicador para abrir, cerrarlo o también resetear el caso de un disparo. También tiene protocolo IO-Link para poder hacer lo mismo que veíamos en el módulo anterior, monitorear y resetear también si quiero en forma remoto, pero es importante saber que puedo monitorear en consumo en tiempo real de cada uno de los canales. Y ya como evolución de todo lo que tiene que ver con la protección electrónica para circuitos en 24 volt, tenemos la línea Caparok, es una línea relativamente nueva, presentada en el año 2021, que integra la protección electrónica de corriente con comunicación. Distintas opciones de configuración, es decir, lo que veíamos hasta ahora de poder integrar una solución de distintas formas con un bloque diferente. Acá podemos armar una solución completa de protecciones, armando los distintos tipos de circuitos, los distintos tipos de canales totalmente modulares. Es decir, yo puedo ir definiendo cuántos canales deseo establecer para poder armar la solución ideal. Por eso la ventaja de tener una solución modular permite ampliar aún mucho más, sobre todo para fuentes grandes donde tenga la interferencia y la alimentación de muchos circuitos independientes. Nos permite esto poder identificar cada uno de ellos, poder separarlos y ante una anomalía no afecte al sistema principal o a la fuente que está alimentando esa gran cantidad de circuitos. Por eso también es importante tener en cuenta que estos módulos poseen o tienen la capacidad de agregarle comunicación y poder monitorear todo esto a través de un protocolo. Fíjense que es totalmente modular, como si fuese un PLC donde voy agregando los módulos con botones o con selector rotativo para la selección del rango de corriente deseado. Y de esta forma también poder complementar las distintas soluciones. La operación también es bien sencilla, como lo veíamos anteriormente, donde podemos prender o apagar cada uno de los canales mediante el LED indicador, que también es botón, y de esa forma también complementar a la solución, ¿no? Todas conexiones push-in de conexión rápida, es decir, si yo utilizo terminales, se hace una conexión fácil y rápida, y he integrado también a los módulos de potencia con toda la comunicación, es decir, con módulos Profinet,
em, que ya puedo reportar y levantar desde el sistema de control principal. Fíjense que cuando estamos a un 80% de la corriente nominal que seteamos de protección, ya el LED indicador se pone en color perdón, amarillo o naranja, color ámbar, como una prealarma, indicando de que obviamente cuando estamos cerca de la zona de trip o la zona de disparo, y obviamente cuando supera ese margen, entra en rojo y ya entra se abre, indicando de que estamos en un canal disparado. Fácil operación, los módulos se presionan de hacia arriba para hacer destrabarlo en forma mecánica y poder sacarlo sin necesidad de detener el servicio, es decir, esto es hot swap, es decir, saco los módulos en fallo a los que quiera reprogramarlos y el resto sigue funcionando sin ningún problema. Y bueno, los módulos de alimentación, como comenté anteriormente, viene solamente un módulo de alimentación fijo, es decir, como este que vemos acá, conectando la alimentación para la distribución y concentrando el reporte de falla en estos contactos secos que tenemos acá. O bien el módulo de comunicación con comunicación, en este caso Profinet, que permite reportar no solo el estado de cada uno de los canales, sino también las corrientes de cada uno de ellos y poder de esa forma, sin necesidad de agregar un monitor de corriente, saber cuál es el estatus de cada uno de los canales. Bueno, ahora sí entramos en la última parte de la presentación. La nueva línea Empro. Vamos a, como comentábamos al principio de la presentación, teniendo en cuenta lo que tiene que ver con la línea de Power Reliability, es decir, la iniciativa Power Reliability. Hasta ahora habíamos visto las fuentes de alimentación, módulos redundantes con sistema de alimentación ininterrumpido. Hasta ahora vimos qué cosas necesito para proteger a eso que es el corazón de la alimentación. Abrimos la parte sobre tensiones y la parte sobre corriente, pero el otro punto importante en un sistema de alimentación confiable es el monitoreo. No puedo corregir, no puedo mejorar si no puedo monitorear. Entonces, para eso Phoenix pensó en el desarrollo de estos medidores de energía. Hasta el año 2018, Phoenix comercializaba medidores de energía, pero era un brand label fabricado por otra empresa para Phoenix. A partir de 2018 tomó la idea de desarrollar su propio analizador de energía y para lo cual tomó una serie de premisas, que sea una tecnología de medición fácil de instalar, que la gestión sea fácil de hacer y confiable, es decir, que lo pueda hacer cualquiera, no necesariamente un usuario vinculado al sector energético, que lo pueda hacer cualquiera. Hoy por hoy la confianza en la alimentación o la sustentabilidad acapara a todas las industrias, no solo las industrias pesadas, sino también edificios de oficinas o instalaciones domiciliarias. Entonces, la idea es que cualquiera pueda entender, interpretar y configurar el equipo. Y obviamente necesito que sea algo bien fácil para poder enfocarme en mi negocio principal y que esto sea un complemento, ¿no? No necesito hacer un curso de un protocolo industrial para poder levantar estos datos y poder vincularlos a mi sistema, que es lo que yo necesito. Entonces, pensando en estas premisas, fue que se desarrolló este equipo Empro y que a la vez de su desarrollo inicial fue teniendo distintas mejoras a lo largo del tiempo con actualizaciones de firmware que permitieron la integración de este equipo a otros ecosistemas, ¿no? Vamos a ver bien, básicamente las premisas son medición de corriente y tensión con entradas digitales, todos los equipos traen esto, que puede ser la medición de corriente, o puede ser transformador de corriente convencional o con medidor de Rogowski. Vamos a ver esta innovación importante que es considerablemente importante, sobre todo para instalaciones ya existentes. Incluso también poder agregar transductores de tensión para poder integrar este analizador de energía a una solución en media tensión, que tengan todos modos TCP
que tengan y después tener soluciones para modos RTU, Profinet, Ethernet IP y que sea totalmente integrado a cualquier solución industrial ya existente. Ahora vamos a ver que no solo está preparada también para soluciones industriales, sino también para soluciones o entornos no industriales. La configuración es bien fácil, en 4 puntos o en 4 pasos, mejor dicho, seteamos la IP, si es estático DHCP, el tipo de red, o cuáles son el tipo de red, si es monofásico, trifásico, eh, si tengo neutro, sin neutro, los tipos de TI que tengo, es decir, si yo hasta 8 tipos de transformador de corriente, 10/5, 100/5, 50/5, 1000/5, bueno, el trafo que yo quiera, o el tipo de Rogowski. Em, y por último, el resumen de la configuración. Y ya con esos 4 pasos ya queda establecido cuál es la configuración de nuestros analizadores de energía para comenzar la visualización de las variables. El otro gran punto, como les decía, es la integración de bobina de Rogowski, que es este lazo. Es un lazo de Rogowski que es, bueno, justamente el creador fue Alexander Rogowski, que fue el que creó este módulo o esta tecnología de medición que genera, lo que dice es que genera un campo electromagnético, el paso de la corriente, en este caso por el cable o la barra, y ese campo electromagnético es monitoreado por ese lazo que transduce una señal en milivolt y esa señal en milivolt va fluctuando en base al cambio de la corriente y eso es interpretado por un transductor, en este caso integrado dentro del analizador de energía para interpretar el paso de corriente o de esta forma, mejor dicho, hacer la lectura de corriente. Esto nos permite que, por ejemplo, agregar un analizador de energía en un tablero preexistente no requiere la apertura de barras o la desvinculación del cable para poder enhebrar el transformador o, en tal caso, usar transformadores de núcleo partido. Con esta bobina Rogowski, que es un lazo, se cierra aquí fácil, se pasa el lazo, se cierra y ya se conecta este cable negro al transductor o al analizador de energía y ya comienza la medición. Forma fácil y rápida, sin necesidad de hacer ninguna modificación, incluso con el equipo o la solución funcionando, ¿no? Si estamos hablando de cables aislados. Fíjense que también pueden ser colocados en lugares aún muy pequeños, de espacio, donde incluso también tengan que ser doblados, no importa la facilidad para la medición de los, de los transductores o los bobinas de Rogowski eh, es, es bien confiable también, ¿no? No importa que estén bien instalados o estén centrados en el centro del eje simplemente ya con el campo electromagnético que se genera alrededor, ya con eso la medición se produce en forma fehaciente y se puede monitorear la corriente de una forma fácil de instalar. La gran ventaja también que tiene estos analizadores de energía son que al poder integrarse en Ethernet fácilmente podemos acoplarlo todo a una misma red y establecer los parámetros de configuración en cada uno de ellos o copiar uno y replicarlo en otro si es que todas las salidas son iguales y de esa forma mantener activo o mantener en forma rápida y fácil la configuración, ¿no? Hacerla, mejor dicho, más que mantenerla. Y lo otro importante a tener en cuenta, que es una de las grandes innovaciones de estos analizadores de energía, son que los EMPROS ahora tienen base IoT, que permite con la arquitectura REST y la comunicación HTTP-JSON, nos permite poder integrarlos a un MQTT y de esa forma poder reportarlo a cualquier nube industrial o cualquier nube no industrial levantando los datos y de esa forma monitoreando en cualquier entorno, en este caso de IT, las mediciones de energía. De esta forma integrar algo tan importante como es la medición de energía hoy por hoy para que nuestro edificio pueda certificar ante las normas que requieran una calidad de energía o poder
aminorar, perdón, aminorar no, mejorar los costos de consumo eléctrico, haciéndolo más sustentable, ¿no? Por eso, no solo poder integrarlo con un PLC Next, por ejemplo, que nos permita salir a la nube, sino también integrarlo vienen ya los módulos Empro con IoT integrado, que nos permite salir fácilmente a la nube y levantarlo desde la nube Profi Cloud de Phoenix. Pero también nos permite integrarlo a nubes existentes, ¿no? Por ejemplo, nube de Amazon Web Services o de nube de Google. Cualquiera de ellas que ya esté funcionando, o si yo tengo un cliente que ya tiene esta nube, puedo utilizar estos protocolos de REST y API para poder levantarlos, tener las APIs disponibles y levantarlas y poder armar el dashboard en la nube y de esa forma monitorear, por ejemplo, el consumo en función del tiempo, la energía activa en función del tiempo, armar disparos también por alarmas cuando estemos superando el valle o cuando pasamos distintos umbrales de consumos. Diseños muy integrales que permiten también, por ejemplo, eh, armar dashboard con mapas de colores que permiten identificar cuál es la fecha aproximada, o mejor dicho, la, la etapa en la semana donde tenemos mayor consumo. Y bueno, lo que le decía anteriormente, ¿no? Utilizando para crear servicios y aplicaciones web, lo que tiene que ver, ¿no? con las características de REST y API, que obviamente es bien conocido por desarrolladores de IT, que pueden integrarlo a su sistema en forma fácil y rápida. Ya no es necesario saber de protocolos industriales como Modbus. Siempre cuento el ejemplo que mi mejor amigo trabaja en el sector de tecnología de IT y no sabe cómo funciona Modbus, algo que para mí es algo simple y fácil, pero bueno, conocen modas simplemente porque se los nombro o porque los leyeron por ahí, pero no conocen modas. Entonces, integrar o meterse o tener que configurar un mapa Modbus para alguien que desconoce totalmente es algo complicado. Pero ya si estamos hablando de que estos equipos hablan en entornos conocidos para desarrolladores de IT como Resi API, estamos hablando de son equipos abiertos y fácilmente aplicables para cualquier entorno. Em, Bueno, como les decía, entonces esto nos permite poder integrar toda la monitorización de energía de toda la red, incluso obviamente manejarla en forma de red a través de la LAN interna de nuestra fábrica y obviamente levantarlo por Node-RED, por ejemplo, y de esta forma, o REST API, y poder levantarla directamente de entornos de IT dentro de nuestra planta, ¿no? Hoy por hoy donde el data analytics es tan importante teniendo en cuenta que se miden los procesos productivos desde el consumo de energía, integrar esta solución pasa a ser muy importante. Incluso también ya tenemos los ejemplos de aplicación con PLC Next, donde integramos Node-RED fácilmente, se puede programar bien fácil y en forma sencilla y efectiva. La visualización de todas estas variables que necesitamos medir y controlar y de esta forma armar, acá tenemos un ejemplo de los ejercicios que hacemos habitualmente en nuestros cursos para poder levantarlo y monitorear el consumo de energía, ¿no? Así que bueno, por suerte hemos llegado en tiempo. Dejamos 5 minutos finales para repasar algunas preguntas que pueden aparecer. Acá tenemos una que hizo Facundo. ¿Se puede monitorear vía Modbus o similar de algún PLC la fuente con la protección integrada o solo por IO-Link? No, por ahora es solamente con IO-Link, salvo que tengas un gateway que convierta IO-Link a Modbus, pero las fuentes de alimentación por ahora es solamente en IO-Link. Sí, lo que se puede monitorear, como vimos la semana pasada, eran las UPS, que sí tienen protocolos Modbus TCP o Modbus RTU, pero las fuentes de alimentación por ahora es solo por IO-Link.
Quisiera saber cómo dimensionar el breaker para los SPD que se tendría que tener en consideración. Bueno, el breaker, la selección del breaker para la protección contra sobretensión tiene que ver no con la corriente nominal de la instalación, porque lo que entendemos también es que la protección del breaker para la protección contra sobretensiones tiene que ver solamente con el instante en el cual la protección esté activa, es decir, cuando la protección cumple con su funcionamiento o que la tensión aparece una sobretensión que hace que empiece a trabajar y recién ahí es cuando el breaker va a tener conducción de corriente por sus polos. Entonces, la protección, si es que yo no uso una, ¿cómo se dice? La protección integral o la principal de la solución puede ser de 100 amperes, un fusible de 100 amperes o un fusible de 125 amperes. Obviamente que depende del tamaño, ¿no? de la solución. Pero si estamos hablando de un tipo uno no menos de 125 amperes, un fusible de 125 amperes. Y si sí, ya hablamos de una protección tipo 2 más pequeña, podemos considerar un fusible de 63 amperes o 50 amperes o circuit breaker de ese valor también. ¿Están subidos a algún canal las grabaciones de estos cursos? No, las compartimos, pero sí las vamos a estar subiendo en breve a los canales de P4C. Acá Víctor pregunta, ¿hay soluciones de protección de sobretensiones para distribuir en campo? Por ejemplo, instrumentos. Sí, hay protecciones para sobretensiones de instrumentos. Hoy no los vimos porque están enfocadas, la charla de hoy está enfocada en los sistemas de alimentación, pero sí hay protecciones. Los puedes encontrar en la página web de Fénix. O bien, más para la segunda mitad del año vamos a estar dando una charla enfocada en señales, es decir, va a ser una charla enfocada en la conversión de señales, es decir, todo lo que tiene que ver con la conversión de señales analógicas y también con la protección de señales digitales o analógicas, ¿no? Es decir, cómo manipularlas desde el campo hacia la sala de control para, bueno, no solo seguridad funcional, seguridad intrínseca, sino también protecciones contra sobretensiones. Ujú. Bueno, voy a compartirles el link para la encuesta y que puedan anotarse y de esa forma también recibir la presentación, pero también poder compartir y calificar cuál fue la, la, mm, bueno, el feedback de la presentación de hoy. Perdón por la interrupción que tuve, por el corte de energía en mi casa, por suerte fue corta, eh, mientras estaba compartiéndome internet con mi celular, ya volvió y por eso pude hacerlo en forma rápida. Así que bueno, ahí les dejo el link para que puedan anotarse. Si tienen alguna pregunta más, los leo. Gracias por participar también, gracias por sumarse al curso de hoy. Em, las dudas que tengan, bueno, déjenlas por el chat. Vamos a estar dándoles también en breve los cursos que vamos a estar lanzando en el segundo semestre. Ahora vamos a hacer una pausa en julio por vacaciones de invierno y vacaciones en general. Así que vamos a estar retomando a partir del mes de agosto. Así que bueno, sigan nuestras redes sociales o nuestra página web para que puedan ir visualizando allí mismo cuáles son las novedades. Acá les dejo el link para que conecten a la página y de esa forma también allí no enterarse de las novedades en la parte de P4C Academy. Van a poder encontrar las novedades de los cursos y anotarse también para los siguientes. Eh, bueno, para que te programemos factura para la próxima. Bueno, no estaría mal mandar facturas.
Lo que pasa que, bueno, los que están conectados no solo del interior, sino de otros países va a estar medio complicado. Y no sé si saben lo que son las facturas argentinas, pero bueno, son unas masas muy ricas y tradicionales que tenemos acá en Argentina y que solemos comer los viernes, sobre todo, en distintas oficinas o entornos industriales, junto con el Modbus. Bueno, me despido por acá. Gracias a todos por haber participado. Cualquier duda me siguen escribiendo por el chat. Yo sigo conectado un ratito más antes de seguir con el día. Así que bueno, les mando un abrazo grande. No dejen de anotarse para recibir la presentación y bueno, y también gracias por calificarnos. Un abrazo grande y que tengan buena semana.